Bienvenidos marea de você, desde Porto Escondido. Bienvenidos marea de vocês, desde Puerto Escondido. Perfectísimo, pues muy buenos días, estimadas y estimados amigos que nos alcanzan a escuchar a través de esta red social. Hoy es domingo 19 de octubre del 2025 y son exactamente las 11 de la mañana con 28 minutos. Y hoy tenemos el honor de recibir por medio de una videollamada a un reconocido profesor en el ámbito educativo, un sembrador de conocimiento, valores, esperanza. Y la otra parte que destaca del profesor es la difusión cultural, tanto en la música de nuestra costa como en el trabajo de investigación del cual vamos a hablar el día de hoy, del fandango de Artesa de Río Grande, Oaxaca. Y nos acompaña nada más y nada menos que el profesor Manuel Santos Santos, cuya trayectoria merece ser reconocida, celebrada y compartida. Bienvenido, hermanito, me da mucho gusto recibirte en esta mañana de domingo. Es un gustazo enorme tenerte aquí. La verdad que me llena de emoción el que podamos a través de este medio poder entablar esta entrevista. Así que en primer término me gustaría que saludaras al público que nos ve esta mañana, por favor. Claro que sí, también para mí es un honor, es un gusto estar contigo, compartir esta experiencia, ser parte de tus travesuras y experiencias. Felicidades, hermano, por este proyecto. Te deseo mucho éxito. Gracias. Y bueno, sé que con la tenacidad que tienes vas a tener una gran proyección con este proyecto. Muy contento de estar en tu espacio, muy contento de saludar a tu auditorio. Y bueno, pues vamos a pasarnos un día de charla agradable. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, hermano, pues te agradezco tus palabras, te agradezco tu comentario. Es un gustazo el que podamos platicar a través de este medio, te repito, porque bueno, a veces los tiempos, nuestros compromisos, ¿no? Sobre todo tú que eres, pues, una persona ocupada, ¿no? En la escuela, en este trabajo artístico, pero qué bueno, me da mucho gusto que podamos compartir lo que hasta el momento has hecho y eso me llena de mucha emoción, mucho orgullo, el hecho de que estés trabajando en esos proyectos culturales que también a ti te llenan, te satisfacen y bueno, pero me gustaría que para los que no conocen o los que no han tenido la oportunidad, el privilegio de conocerte, ¿podrías contarnos quién es Manuel Santos, lo que quieras contarnos de Manuel Santos y sobre todo, cuál ha sido tu camino en el mundo de la educación? Pero por donde tú gustes empezar. Claro que sí. ¿Quién es Manuel Santos? Manuel Santos... Pues tuve el privilegio de la vida decidió que naciera en la ciudad de Oaxaca de Juárez, por ahí de un 30 de junio de 1970. Allí en la colonia Santa María de la ciudad de Oaxaca, ahí pasé mi primera infancia, inicié mis estudios de educación primaria. La vida nos trajo a Jocotepec, allí estudié segundo grado de educación primaria. Aquí en Río Grande terminé mi educación básica, regresé a la ciudad de Oaxaca a estudiar el bachillerato y en el Centro Regional de Educación Normal tuve mi formación docente inicial. Así que ya posteriormente pues hicimos estudios de maestría en investigación, en pedagogía y actualmente me estoy titulando en una maestría en pedagogía comunal. Digamos que
el hecho de aprender permanentemente es uno de nuestros compromisos como maestros. Así que, pues, ese es Manuel Santos. Por un lado, soy profesor de educación primaria, profesor de educación normal desde hace 25 años. Trabajé 8 años en educación primaria. Y una de mis pasiones fue la música y la danza folclórica. Entonces, en la escuela normal aprendí algunas bases o las bases de lo que es el baile folclórico de la mano del maestro Alfonso Toledo Brito, en paz descanse. Y en el grupo folclórico Vicoñú fuimos, pues no fundadores, pero sí de las primeras generaciones que participaron en el grupo folclórico Vicoñú cuando el maestro ya no pudo trabajar en la escuela normal. Entonces, y pues como yo recuerdo muy bien que este fue uno de tus consejos, si vas a ser maestro, pues tienes que aprender danza folclórica, bailes folclóricos, y pues la vida y el gusto nos llevó también a jugar, a que somos compositores. Así que en el año de 1996 participamos por primera vez contigo, recordarás, con la chilena A Río Grande. Esa chilena que dice tantas cosas que decir para cantar y bailar. Fíjate, Manuel, perdón. Pueblo Manuel, querido, hoy te vengo a saludar. Eso, no sé si me alcanzas a escuchar, ¿verdad? ¿Me escuchas bien? Claro que sí, te escucho. Mira, bueno, no sé, tocaste esa parte de, justamente eso te iba yo a preguntar, aunque ya lo empezaste a abordar, el tema de cómo te inicias tú. Ya, terminaste tu licenciatura como profesor de educación primaria y bueno, lo que decías, ¿no? Ingresaste, tú terminaste, yo terminé en el 86, ¿tú en qué año terminaste, Manuel? 1992. Ok. Para ese entonces yo ya había terminado y yo ya sabía lo que era tener esas herramientas de profesor de danza, digo, tener el elemento, ¿no? De danza. Entonces, aquí justamente, si logras ver esta imagen, ahí estás tú tocando la guitarra en una clausura, si no me equivoco, de las clausuras que hacían en la normal, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso y de esta, hay otra imagen, mira, que te muestro también aquí, justamente de donde se encuentra el maestro Brito, ¿no? Sí, esta imagen que está ahorita en pantalla es un momento de llegada a uno de los hoteles de Santa María, de Santa Cruz, Huatulco. Ahí participábamos los fines de semana, los días sábado, teníamos una presentación y ahí ese día que llegamos, nos tomamos esa foto del recuerdo con los compañeros del grupo Vicoñú. Ahí estás tú, ahí está Pablo, ahí está Rosita, ahí está Raquel, Rosalía, Sandra, Efren, Neptalí, sí, claro. Sí, y la imagen anterior es una presentación en un programa de clausura de la Escuela Normal, donde hicimos, esa es una estampa, ¿no? Una estampa plástica del Arrullo del Niño, donde le cantábamos una pirecua, un arrullo, y abríamos ese cuadro de Michoacán con una representación del nacimiento del Niño Dios. Ya después se venía toda la fiesta, todo el fandango, sí, pero ahí estábamos. De hecho, la música siempre nos acompañó, la guitarra, ¿no? En nuestros cuadros, en nuestras presentaciones. Exacto. Sí. Bueno, ahí quisiera no profundizar en esa parte, esa formación dancística que llevaste y que llevamos, digo, porque también yo la llevé y muchos de nuestros compañeros de nuestras generaciones, todas las generaciones que formó Brito, o sea, era valiosísima porque teníamos las herramientas para poder desempeñarnos en nuestra práctica docente, ¿no? Y pues esos elementos fueron los que te impulsaron, yo creo, ¿no? ¿O cómo lo visualizas tú? Sí, de hecho, recuerdo un cuadro que también presentamos en la Escuela Normal. Que estamos viendo de Michoacán fue coordinado todavía por el maestro Alfonso Toledo Brito. Okay. Y al año siguiente presentamos Guerrero. Órale. Y allí en esa presentación tocamos
sones de Artesa del estado de Guerrero, también con música viva, con un cajón de tapeo, y precisamente esa formación que adquirimos en la escuela normal y en el grupo de danza, pues para nosotros fue fundamental, porque los 32 años de servicio que tengo, 33 ya años de servicio, tengo el privilegio de haberlos compartido siempre con algún proyecto, ¿no?, de danza. Inicialmente con un grupo folclórico en Lomas del Puerto, tuve un grupo de niños que se llamó Xochipilli. Con los niños de la Escuela Progreso, por ejemplo, ahí en la imagen estamos viendo uno de nuestros cuadros, creo que ese es el Torito Serrano. Claro. Pusimos nopala, hemos puesto casi toda la República Mexicana, ¿no?, con los niños de la Escuela Primaria Progreso, donde tú también estuviste, y con la maestra Sonia, que es mi querida esposa, mi amada esposa. Con ella hemos trabajado muchos proyectos ahí de danza en la Escuela Primaria Progreso. Entonces, pues sí, esas herramientas que nos dejó el maestro Alfonso Toledo Brito y la maestra Magú, Gloria María Núñez Arciniega es su nombre completo. Entonces, pues fue un gran aporte, ¿no?, a nuestra formación básica como maestros. Exactamente, sí, porque fíjate que yo recuerdo que en ese tiempo éramos estudiantes y me acuerdo que Brito decía, estoy investigando, por ejemplo, una de las danzas que llevó al instituto fue la danza de los tejorones, si no me equivoco. También esta danza o estos bailes, este cuadro de Nopala, de Santo Rey en Nopala, también a ti te tocó, creo que llevarlo al Congreso a Oaxaca, si no me equivoco, ¿no? Y entonces, sí, lo que quiero comentar es en el tema de que Brito era un investigador de los bailes, de las danzas de nuestra costa, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, formamos parte del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana durante 6 años aproximadamente, como miembros de la delegación Oaxaca. Orale. Entonces, asistíamos a congresos cada año en algunos estados de la República, y bueno, en el 94, creo, fue por ahí en el año 94, sí, en el 1994, se llevó a cabo el congreso en la ciudad de Oaxaca, el estado de Oaxaca, y bueno, a mí me tocó aportar la investigación con los sones y chilenas de Santo Rey y Nopala. El maestro Alfonso estuvo trabajando la danza de tejorones de Pinotepa Don Luis. Correcto. Y en esa ocasión también llevamos Pinotepa, también se trabajó la danza de la pluma de Sachila, la danza de los negritos, la danza de jardineros. Entonces, sí, claro, el repertorio estuvo interesante en ese congreso. Y claro que sí, es parte de nuestra formación, ¿no? El conocer e investigar las danzas y bailes de nuestra región. Excelente, pues bueno, pues hubo bastantes elementos y bastante preparación, ¿no?, antes de llegar a montar estos cuadros, ¿no? Porque pues yo recuerdo que los ensayos con Brito pues eran ensayos ahora sí que de días, sino quizá toda la semana, pero de tardes, ¿no? Tardes y hasta fines de semana, ¿no? Sí, claro, algo que él nos compartió, nos transmitió, fue la importancia de hacer un trabajo con disciplina, de hacer un trabajo donde se trabajaba la técnica, la coreografía, la interacción, la proyección, y entonces todas estas fases de la formación de un danzante pues llevan tiempo y requieren de mucho ensayo. Efectivamente, bueno, aquí nada más quisiera yo tocar por última, digamos, en esta parte de la danza, cuando ya te dedicas a montar los cuadros, señalar, a mí me tocó también trabajar en la Progreso, fíjate que, y pues mandamos un saludo para nuestro amigo Humberto Gil y al profesor Oscar Clemente López Colón, mi compadre, no sé si también, mi compadre también estuvo en la Progreso como maestro de danza, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, y enviamos el saludo, te decía el profe Humberto Gil, porque él fue el quien nos invitó y llegamos a la Progreso y seguimos un proyecto que ellos ya habían iniciado.
habían iniciado en la Progreso, y pues de ahí a mí me tocó darle seguimiento a ti, al profe Colón y todos los que han estado ahí, ¿no? Yo recuerdo en ese tiempo estaba como mi director, el maestro Siriaco, en paz descanse, y que también apoyaba con todo, y el personal que estaba en ese tiempo nos apoyó en ese proyecto. Y para quienes enviamos un saludo, hermano. Sí, sí, claro, yo pienso que el proyecto del grupo de danza de la Escuela Primaria Progreso, pues fue pionero, el iniciador, pionero, el maestro, el compañero Humberto Gil García, y dado los resultados que tuvo, y como tú comentabas, después de que el maestro Humberto inició este proyecto, fuiste tú el que le dio continuidad, y fuimos después otros, ¿no? Como el compañero Oscar, el profe Oscar, el compadre Oscar, y la maestra Sonia Vargas. Entonces, ha sido un proyecto significativo. Son muchas las generaciones que se han formado, muchos jóvenes, niños, claro, que han pues adquirido las herramientas básicas para la danza folclórica mexicana, y eso es muy valioso, ¿no? En nuestra comunidad, porque pues ahora la mayoría de las escuelas tienen su proyecto, ¿no? Su grupo. Perfecto, carnal. Entonces, hermano, ahora esa fue la parte dancística. Lo que recuerdo y lo que hemos platicado es que tú tuviste una formación musical cuando estuviste en el bachillerato. Cuéntanos un poquito de esa parte, porque muchos no la sabemos. Sí, muy interesante. Por cierto, les mando un saludo a mis amigos de la rondalla Nuevo Amanecer, del CBT 123 de Santa Lucía del Camino, con quienes ganamos un concurso Intercebetis de allá del Valle de Oaxaca. La final de ese concurso fue allí en el Cebetis número 26 de San Felipe del Agua. Y bueno, esa parte fue muy interesante porque, bueno, yo tenía una promesa religiosa. Pues yo quería cantarle las Navidades al Niño Dios, y por eso necesitaba aprender a tocar guitarra. Entonces mis amigos del Cebetis me enseñaron, porque allí había un club de música, digamos, había una rondalla, entonces íbamos a ensayar todos los sábados, y pues era muy recreativo, era muy didáctico, muy formativo, pues, porque pues nos enseñábamos entre nosotros, no había un maestro que diera clases, había un maestro que coordinaba el trabajo, pero el que nos enseñaba era Agustín Juan, nuestro compañero de grupo, y Alejandro, y el compañero, entre todos nos enseñábamos. Por ejemplo, Luis Fernando Amaya, para quien también mando un saludo, a Maya, el Chivo le decíamos, el Chivo fue mi maestro, y fue quien me enseñó, o me ayudó a conocer la música de Silvio Rodríguez, porque siempre que íbamos a su casa, me ponía música de Silvio Rodríguez. Órale. Y ahora un poquito platícanos, ¿por qué estabas estudiando el Cebetis y de qué año estamos hablando más o menos? A ver. Sí, bueno, cuando terminé mi educación secundaria, que fue en 1985, el plan de estudios para ingresar a la escuela normal ya había cambiado, pasó a licenciatura, y había como requisito estudiar el bachillerato. Entonces, como mi mamá, pues como habíamos vivido en Oaxaca, pues ella tomó la decisión de que estudiara mis estudios de bachillerato en la ciudad de Oaxaca. Entonces me mandó con un familiar, con un conocido, a vivir con don Zenón Pérez. Ahí estuvimos viviendo, y a quien le agradezco mucho, porque pues nos dio, como decimos los costeños, nos dio posada, ¿no? Para realizar mis estudios en la ciudad de Oaxaca. Y estoy hablando de esos años, 1985. Yo terminé el bachillerato como técnico en máquinas de combustión interna en el año de 1988. Correcto. Muy bien. Y entonces ahí fue que aprendimos a tocar los primeros acordes de la guitarra. Excelente. Entonces ya cuando llegas a la escuela normal, a la licenciatura, a cursar la licenciatura, te empiezas ahora sí que ahora sí, como se dice, a empapar ya de la música de chilenas. Entonces ya decides entrar a la parte de la
composición, la interpretación, y platícanos de esta imagen que estamos viendo en pantalla, a ver, por favor. Sí, ahí estamos, es el año 2017. Ok. Ese año concursamos con una chilena que se llama Ni un Ñañito. Órale. Ese fue el año en el que ganamos el concurso chilenero por única vez de Santiago Jamiltepec. Estamos en las XEHAM, allí en la radiodifusora, con el locutor, con el maestro Nazario, con Tenoch y Héctorín. Claro. Por esos años, Inti, mi hijo Inti, no andaba por acá porque estaba estudiando en la Universidad Veracruzana. Y bueno, esto da una historia, nuestra participación en los festivales chileneros, porque es como un trayecto formativo. Claro. Pues tú recordarás que nuestro deseo era aprender a tocar chilena. Sí, sí. Y la intuición nos decía que pues yendo al concurso íbamos a aprender a tocar chilenas. Sí, entonces, pues yo he conversado con muchos músicos reconocidos, a quienes les hice esa pregunta: ¿cuál es el rasgueo de la guitarra para tocar chilenas? Y algunos, pues, la mayoría nos decía: tú toca la chilena como tú quieras, como a ti te nazca. Pero tengo amigos, compañeros que opinan que no, que los músicos, como músicos tenemos la obligación de identificar cómo se toca una cumbia, un merequetengue, una chilena, un guapango. Entonces, la chilena es fácilmente, se parece mucho con el ritmo de guapango, pero tiene su propia estructura, su propia cadencia, su propia combinación de sonidos y silencios. Entonces, nos acercábamos con los amigos del trío Costa Chica y les preguntábamos, observábamos cómo tocaba el maestro Higinio y tratábamos de hacer su rasgueo. Entonces, íbamos al concurso para aprender, de tal manera que empezamos a ir en el 1996 al concurso de chilenas, con la chilena Río Grande. Después participamos con una chilena que se llamó Canto a Jamiltepec. Y también participamos con una chilena que se llamó Chila es Amor. Correcto. Participamos con una chilena que compuso el amigo Filemón Silva, que se llama también Río Grande, le compuso una chilena Río Grande, pero que nosotros la bautizamos como Bajo los Corozales. Okay. Y cuando nos dimos cuenta que nunca íbamos a ganar ese concurso, fue por ahí del año 2000, 2001, 2002, dejamos de ir al concurso, solamente íbamos a veces a ver el concurso, a disfrutar de los trovadores, de los músicos, pero hasta el año 2017, por iniciativa de Héctor Santos Salvat, él quería ir, mi sobrino, tu hijo. ¿En qué año dices? En el 2017. Correcto. Y pues entonces regresamos al concurso, ganamos con esta canción que se llama Ni un Ñañito. Al año siguiente concursamos con otra chilena que se llama Chilena Mía. Después concursamos con una chilena que escribí en honor y en homenaje a doña Fidela Vera y a don Higinio Peláez, que se llama Paloma Chilenera. Muy bien. Y hemos participado en otros concursos que organizó el gobierno del estado en Puerto Escondido, con otra chilena que se llama La Garza Morena, y una canción que le escribí a las mujeres de Río Grande, pero especialmente es un homenaje a la afinada Guille, que era una de las integrantes de las Canasteras, y así se llama esa chilena, se llama La Guille. Correcto. Perfectísimo. No, pues sí, son ahora sí que recuerdos maravillosos de esa parte de la chilena. Yo me acuerdo que, bueno, pues tú me conoces, ¿no? No he sido ahora sí que muy diestro en este tema de la chilena, sin embargo, me incorporaba, pero era mucha adrenalina, ¿no? La que corría
Ya me acuerdo que hay que ensayar ya unas horas antes de entrar al concurso, pero pues era parte de la emoción, ¿no? Y pues era la adrenalina, como te digo, que se sentía y era emocionante, pues. Y como lo señalas, pues ahí es donde realmente se empapa uno de los estilos y las formas de tocar la chilena, ¿no? Y aquí vemos la imagen, dice el ¿qué? 35 Festival de la Chilena, y es ahí justamente donde están ustedes. Y si no me equivoco, es donde están interpretando la de Ni un ñañito. Está mi hijo Héctorín, mi compadre Oscar Clemente López Colón, al que mandamos un saludo porque también pues él ha hecho buen dueto contigo cuando empezaban en este asunto de la chilena, ¿no? Sí, así es. Esos son de los momentos inolvidables de toda la vida. Y sí, de hecho, pues pues nosotros tenemos que reconocer que nunca lo tomamos como un trabajo. Claro, claro. No tenemos la disciplina suficiente como para tener un proyecto de trío, pero pues nos juntábamos cuando teníamos tiempo, nos juntábamos cuando se podía, y ha sido interesante aprender y compartir esos momentos con todos, con mi compadre Oscar, con Héctorín, con mis sobrinos y con los chicos que ahora nos acompañan, ¿no? Que ahora en otro proyecto que más adelante vamos a platicar. Perfecto, yo creo que vamos a tener que seguir haciendo chilenas ahora que ya nos jubilemos, pues vamos a seguir incorporándose en este tema, porque la chilena es para siempre, ¿no? Y bueno, ahora que ya nos contaste ese tema de la danza, de las chilenas, de otro tema que me gustaría que platicáramos referente al tema dancístico es, ¿cuándo iniciaste justamente con el tema del fandango de Artesa? Es decir, ¿cómo surge, cuándo empezó esa idea de hacer ese proyecto, de hacer esa investigación? ¿En qué año? Platícanos un poquito. Vamos a entrar en materia sobre lo que es el fandango de Artesa. ¿Qué te parece? Sí, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, este proyecto lo construimos de manera conjunta con el maestro Gregorio Adalid. Pues fue en la gestión del ingeniero Jesús Elmo Simón Serrano, como agente municipal. Él nos invitó a colaborar, y quien aceptó el reto de ser directora de cultura fue la maestra Sonia Vargas Benítez, mi esposa. Y ella me invitó a formar parte de un equipo. Integramos un equipo con otros compañeros maestros que, bueno, después ya no tuvieron la oportunidad de continuar con el proyecto, pero como iniciamos los trabajos con la banda de música, de hecho, el edificio que era destinado para la Casa de la Cultura no lo pudimos ocupar porque fue ocupado por la universidad. Entonces, estábamos en la Escuela Progreso, recuerdo muy bien, en uno de los ensayos de la banda de música infantil y juvenil que dirigía el maestro Nazario Ortiz, para quien también mandamos un saludo. En uno de esos ensayos, el maestro Adalid se acercó conmigo y me platicó algo que él había estado investigando por muchos años acerca de la historia de Río Grande. Entonces dice, ¿sabía usted que en Río Grande se bailó la Artesa hace algunos años? Y pues él me dijo más o menos los años, ¿no? 1912, entre 1912 y 1915, cuando llegaron los zapatistas a Collantes, a Jamiltepec, porque Jamiltepec era uno de los centros políticos y económicos de esa época. Y don Alfredo del Valle se trajo su hacienda de allá de Collantes, donde estaba la Guadalupe, así se llamaba la hacienda allá en Collantes, y se la trajo don Alfredo del Valle huyendo del movimiento revolucionario, llegó a un lugar que se encuentra hacia el sur, yendo por la ribera del río, aproximadamente como a unos, no sé, yo calculo unos 10 kilómetros, 15 kilómetros tal vez o más, cerca de Mataebule. Allí se instaló la hacienda en un paraje llamado Bajos de Río Grande.
Los bajos de Río Grande aparecen en los registros de la oficialía del registro civil de Juquila, en una investigación que hizo el compañero Oscar Mata Silva. Él investigó la historia de Río Grande, entonces fue a abrir cajas, archivos antiguos al registro civil de Juquila, y él encontró que uno de los registros más antiguos databa de 1780, por ahí, cerca de 1800, donde se le denominaba los Bajos de Río Grande, a ese lugar, a esa hacienda. De tal manera que posteriormente, conforme fue aumentando la población, pues se le llamó, también se le llamó el pueblo de Río Grande. Pero bueno, lo que yo quería decir nada más es que el maestro Adalid nos contó cómo pues ellos descubrieron con el maestro Oscar que en las entrevistas que le hicieron a los abuelos, a las señoras, que allí, donde estuvo esa hacienda, se bailaba el fandango de Artesa. Correcto. Después de una inundación que obligó a los pobladores a abandonar ese lugar, se movieron a lo que actualmente es Río Grande. La hacienda se construyó ahí donde está la casa de don Jaciel Calvo, a un lado de la iglesia. Ahí estaba la Casa Valle. Y a partir de ahí se empezó a formar el pueblo. Y por eso ahí cerca de la iglesia pues vive la familia Morgan. A un lado del lado oriente, del lado norte de la iglesia viven los Domínguez. Más adelantito sobre la calle Hidalgo, los Silva, ¿no? Los Rodríguez, que ahora viven más al centro del pueblo. Anteriormente vivían donde ahora está la asociación ganadera, las oficinas de la asociación ganadera. Entonces las familias afrodescendientes vivían ahí cerca de la Casa Valle. De tal manera que, bueno, lo que platicamos con Adalid ese día fue eso. ¿Qué le parece, me dijo él, si rescatamos el fandango de Artesa? Órale. Entonces decidimos que sí, merecía la pena rescatar esa raíz, la raíz afromexicana o afrodescendiente de Río Grande, ¿no? Sabiendo, lógicamente, ya para estos años, que Río Grande es un pueblo multicultural, ¿no? Pluricultural, multicultural, y que bueno, y que actualmente, pues, el poder político y el poder económico y también estas manifestaciones culturales juegan un rol de interrelaciones que es muy interesante, ¿no? Sin embargo, pues así iniciamos el proyecto. Recuerdo que nos sentamos ahí bajo un almendro en la Escuela Primaria Progreso y empezamos a platicar. Entonces, en esa misma charla, el maestro Adalid me platicó de algo que había investigado en una página del Instituto Nacional de Antropología e Historia, acerca de un etnomusicólogo, se llama Gabriel Moedano. Él pasó por Río Grande y recorrió casi todo el país grabando la música popular, la música tradicional de muchos pueblos y de muchas ciudades. Entonces, con Gabriel Moedano, don Enrique Ayona y don Germán Habana grabaron 3 chilenas: La Arenita Azul, El Pescador y Alegre Soy. Entonces, esta canción de La Arenita Azul, después, como todo el mundo sabe, la rescató, la agregó a su repertorio Lila Downs, y bueno, ya para entonces el maestro Adalid ya había hecho el rescate también de esta música y la estaba instrumentando. De tal manera que lo que dijimos, bueno, entonces tenemos que hacer nuestra música, ¿no? No podemos hacer nuestro fandango con música de otros pueblos. Así que, claro, pues empezamos a leer, a investigar, también en fuentes documentales. Por ejemplo, Carlos Ruiz, que es un etnomusicólogo que ha investigado mucho sobre el fandango de Artesa, él escribe en uno de sus textos que se llama En pos del África, que el fandango de Artesa se bailó desde Cacalotepec, en el estado de Oaxaca, hasta Copala, ¿no? En el estado de Guerrero. De tal manera que esta fue una expresión músico-dancística que se desplegó a lo largo de toda la Costa Chica. Y bueno, la Costa Chica, ellos, los etnomusicólogos, lo ven desde el punto de vista cultural, ¿no?
no desde el punto de vista de la división geográfica, sino desde el punto de vista de que toda esta región, toda esta microrregión que abarca desde Puerto Ángel hasta Acapulco, compartimos muchas cosas desde el punto de vista cultural, que es la música, las tradiciones, la poesía, nuestras costumbres, y a eso le llaman ellos la Costa Chica. Entonces, también habíamos platicado, yo había platicado muchas veces con Juan Carranza en los congresos del Instituto de Investigación, y teníamos ese antecedente de cómo llegó el fandango, cómo los negros que iban a ver a la Virgen a Tixtla llevaban el fandango, y ese fandango finalmente se quedó también en Tixtla, pero con la modalidad de son de artesa, o sones de tarima, quiero decir. Entonces, ahí no se le llamó artesa. Nosotros tuvimos la oportunidad después, cuando ya decidimos iniciar con este proyecto, de platicar con don Alfonso Gómez y con doña María Rivas. Don Alfonso Gómez, él como ganadero, ¿no? Como desde su posición social, los platicó, ¿no? Cómo él veía que bailaban, dice así. Es que este es un baile de los negros, nos dijo él, ¿no? Y el negro se la puede pasar toda una noche bailando encima de un bote y él es feliz. Entonces, el toro le llamaban, dice don Alfonso Gómez, donde se subían a bailar. Era un cajón grandote que tenía cabeza de toro y ahí bailaban. Y entonces lo mismo nos contó doña María Rivas sobre este proyecto, o sobre este baile, esta costumbre. Incluso después volvimos a platicar con don Augurio González, y él nos contó incluso de que en los tiempos en los que se empezaron a celebrar las fiestas patrias, también hicieron esta práctica del fandango que se hace en el estado de Michoacán, en la que hacen un hueco en la tierra, meten unas joyas boca abajo y encima le ponen un tablado. Entonces la tabla también allí se bailó en alguna ocasión, lo que nos habla de cómo las personas que llegan y han llegado a Río Grande pues traen sus expresiones culturales, pero también fuimos encontrando pues esta información que nos daba un sustento histórico para decidir que el fandango de Artesa sí se bailó en Río Grande, ¿no? Entonces Oscar Mata platicó con doña Carlota Liévano, con doña Leodegaria Narváez, el maestro Adalir con su abuelita, doña Cándida, y entonces teníamos muchos elementos para decir que sí se había bailado en Río Grande el fandango de Artesa. Entonces, pues yo lo que dije, voy a empezar esta experiencia con los niños. Y entonces, como trabajaba en ese año del 2017 con la Escuela Primaria Progreso, empezamos a trabajar. Y entonces dije, vamos a componer otras canciones. Entonces, primero, como sabíamos que el fandango de Artesa son juegos, son bailes de interacción sobre la tarima, pues dije, vamos a ver, ¿qué hay en Río Grande que merezca la pena cantarle? Empezamos a componer nuestra propia música. Claro. Y yo lo que hice fue preguntarme, ¿a qué de Río Grande hay que componerle? ¿A qué de Río Grande hay que escribirle? Eso. Y entonces, pues, Río Grande es un pueblo ganadero, ¿no? Claro. Entonces, se me ocurrió escribirle una canción a un toro, ¿no? Pero en honor a los vaqueros, pues, ¿no? A los caporales, a los chavos y señores que se pasan la vida cuidando vacas, cuidando a los caballos. Y entonces escribí esta canción del toro Pinto, ¿no? Imaginando a un toro que se enamora de una vaca. Órale. De la finca del vecino. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, y como te decía, que en mi experiencia como danzante y como investigador, había platicado con Juan Carranza y veíamos cómo tanto los sones de tarima como el fandango de Artesa, o el son de Artesa de otros pueblos, pues son juegos. Escribí una canción para la cucurú,
Muy que bien. me llama mucho la atención porque cuando le pregunto a algunos jóvenes no conocen a la cucurú, la conocen más como tortolita, ¿no? Sí, sí. Y entonces le escribí una canción a la cucurú, Ok. así como hay una canción de la iguana, hay una canción del toro, una canción de la cucurú. También la intención era jugar. Y la canción de las coroceras, esta es una canción muy emblemática, porque se la escribía a todas las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas que trabajaron en la recolección de corozo con la Casa Valle. Como ya dijimos, pues la Casa Valle llegó aquí aproximadamente entre los años 1914. Y pues como era una hacienda, era un hacendado español, don Alfredo del Valle, que tenía también grandes propiedades en toda la región, desde aquí hasta Jamiltepec. Tenía una fábrica de aceite y de jabón. De tal manera que él se encargó de explotar el corozo, ¿no?, de esta región. Y las familias pues se iban a buscar un lugar donde amontonar su corozo. Cortaban el monte, las ramas, los árboles, hacían un claro dentro de la selva, dentro de la corocera, y a ese claro le llamaban jato. Entonces la gente ya sabía, este es el jato de los Marciales, este es el jato de los Rodríguez, este es el jato de Juan Morales, ¿no?, de Juan González, y respetaban pues, ¿no?, el corozo de cada familia. Pero quienes recolectaban más o participaban más en la recolección del corozo eran las señoras, las mujeres, por los niños. Y tenían que irse muy temprano a la recolección y regresar con la tarde, porque debido a la flora y fauna abundante que existía en esos tiempos, era peligroso, ¿no? Había animales que eran peligrosos, como la danta, que no era muy peligrosa la danta. Pero bueno, me acuerdo mucho de Mamahuilla cuando nos decía, nos quería regañar. La onza, ¿no? La onza. La onza es un felino que ya buscándole su rastro, es un felino que habita en todo el país, ¿no? Pero sobre todo en lugares selváticos, hasta Centroamérica. Es un puma al cual la gente le tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, de encontrárselo en los arroyos, en los caminos. Entonces la gente tenía que regresar del jato, de la corocera temprano, ¿no?, antes de que les agarre la noche. Entonces, esa canción de la corocera es un homenaje a todas estas mujeres, niños y hombres que trabajaron en la recolección de corozo. De tal manera que, pues, ese es nuestro repertorio, ¿no? Nosotros iniciamos nuestro baile del fandango con la canción de las coroceras, así como representando la faena, el trabajo que había en esos tiempos. Y cómo después del trabajo empieza el fandango y cantamos una canción que escribió el amigo Miguel Quirós de Santiago Jamiltepec, en un concurso que organizó el maestro Adalid por ahí de los años de 2014, creo, más o menos, 2015, siendo él director de cultura, organizó un concurso, y esa canción, Arriba Piedra Parada, fue la que ganó ese concurso, ¿no? Y así empieza la canción, la fiesta ya comenzó, que baile todo Río Grande. Y ahí empezamos el fandango de artesa, metemos la artesa al escenario y empezamos a hacer nuestra fiesta, ¿no? Con el baile del toro, luego bailamos la arenita, luego bailamos la cucurú y nos despedimos con el pescador, ¿no? Entonces vamos allí intercalando algo muy interesante que son los versos, ¿no? Los versos, porque también había y ha habido en Río Grande muchos versadores. Tal vez en ese tema de los versos todavía tenemos mucho que aprender y que escribir para poder darle un poquito más de picardía tal vez a nuestro fandango, pero así fue como tomamos la iniciativa de construir pues esta experiencia del fandango de artesa de Río Grande. Y bueno, nosotros decidimos darle otra cadencia al paso, decidimos darle otra cadencia al estilo de las chicas, de tal manera que sea alegre, atractivo. Incluso coreográficamente, la forma en que lo bailamos, pues no es la forma en que se bailaba antiguamente. Lo que nosotros hicimos es que cuando íbamos a los fandangos de don Efrén Mairén Santos, Primitivo Efrén Mairén se llama,
Él nos platicó cómo hizo su rescate, ¿no? Ahí en el Ciruelo, le mandamos un saludo a don Efraín. Y leyendo y conversando con algunos amigos, también aprendimos cómo fue el rescate del fandango de Artesa de San Nicolás, y en el que han participado mucha gente, ¿no? Que llega a los pueblos y que apoya. En el caso de don Efraín fue el sacerdote, el padre Glyn, y en el caso de San Nicolás, algunos investigadores que fueron a conocer la poesía negra. Entonces, cuando se hacía el fandango en los encuentros de pueblos negros, subía una pareja a la Artesa, pero también alrededor de la Artesa empezaban a bailar otras parejas. Y entonces nosotros dijimos, vamos a darle esa modalidad, ¿no? En la que, además de la pareja que está bailando arriba de la Artesa, pues bailan otras parejas, porque Río Grande, como tiene esta formación que ya decíamos, en el que los niños se acostumbran a bailar en coreografías desde la escuela primaria, pues así creímos que íbamos a motivarlos a participar. Entonces, esa es la parte tanto dancística, tal vez, como coreográfica que iniciamos y que estamos trabajando. De ninguna manera nosotros creemos que nuestro proyecto es así como lo original, ¿no? Lo que se bailaba antiguamente, ¿no? Nosotros tenemos muy claro eso, porque el tiempo es otro. La gente, la vida actual tiene otras exigencias, otra forma de vivir. En aquellos tiempos no había luz eléctrica, no había radio, no había televisión, no había casas de piso, no había bocinas, no había internet. Y la gente se reunía en torno de un violín, de un bajo quinto y de una artesa, y esa era la única música y la única fiesta. Entonces no podemos regresar a esa época. Actualmente se vive de otra manera, y entonces adaptamos nuestra coreografía a los tiempos actuales, ¿no? Bueno, creo que el tema era el repertorio, ¿no? La música que bailamos. La música, eso. Te decía que después de que decidimos con Adalid entrarle al rescate del fandango de Artesa de Río Grande, lógicamente yo lo comenté con la maestra Sonia, que era la directora de Cultura, porque necesitábamos integrar un equipo, ¿no? Sí. Y ella aceptó entrarle al proyecto. Y bueno, nosotros le llamamos proyecto porque, pues como tenemos esta formación magisterial donde nuestros directores nos piden un documento en el que expliquemos lo que vamos a hacer. Claro. Pues nosotros hicimos ese documento, escribimos un proyecto. Por cierto, en esos años era director de cultura, regidor de cultura en el municipio de Villa de Tututepec, el maestro Heriberto Alcántara, sí. Quien también tenía un proyecto interesante de hacer una guelaguetza con los bailes de los pueblos del municipio, ¿no? Y como que coincidió todo, porque él nos apoyó después de que le entregamos el proyecto, nos apoyó para obtener recursos y elaborar el primer vestuario y hacer la primera artesa, ¿no? Con la que bailamos. Así que le mandamos un saludo al maestro Heriberto y un agradecimiento. Posteriormente decía que cuando ya decidimos iniciar, teníamos primero que componer la música, ¿no? Entonces, te decía que nosotros abrimos el fandango con la canción de las Coroceras, que es una composición que hice para las señoras que trabajaron en la recolección de corozo, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas, algunas que llegaron de Collantes y vivieron en el Barrio Viejo, y las que nacieron en el Barrio Viejo y que después se vinieron a vivir al actual Río Grande en 1925, 1926, que nacieron en Río Grande y que al crecer también participaron en la recolección de corozo con sus abuelas, con sus mamás. Entonces,
ese es nuestro repertorio, las coroceras, en la cual pues representamos esa parte de la faena, del fandango, del trabajo que se hacía. Imaginamos esa época, pues, de que como la gente después de ir al trabajo, de ir a trabajar, pues buscan una manera de fortalecer lazos, de convivir, y entonces, pues ya fuera para celebrar algún santo, o ya fuera para celebrar un cumpleaños, una boda, un bautizo, o incluso cuando moría algún angelito, pues se bailaba el fandango, ¿no? Y entonces, para abrir la fiesta de nuestra puesta en escena, después de bailar las coroceras, pues bailamos Arriba Piedra Parada, que es una chilena que compuso el amigo Miguel Quirós, de allá de Jamiltepec, en un concurso que organizó el maestro Adalid como director de cultura. Entonces, Arriba Piedra Parada es una chilena que nos invita a la fiesta, ¿no? La fiesta ya comenzó, que baile todo Río Grande, le cantaré a tus mujeres, mi linda tierra valiente. Y después de Arriba Piedra Parada, pues bailamos el Toro Pinto, bailan las mujeres la Arenita Azul, bailamos la Cucurú y nos despedimos con el Pescador, ¿no? Entonces, ese es nuestro repertorio, esa es nuestra música, ¿no? Algunas que yo compuse, otras que grabó don Germán Habana y don Enrique Ayona, y que ya comentábamos que, ¿no? Que pues es un rescate que hizo el etnomusicólogo Gabriel Modano. Entonces, lo que decíamos es que lo que nosotros hicimos, ya teniendo nuestra música, pues el primer grupo con el que lo montamos fue con los niños del club de danza de la Escuela Primaria Progreso. Órale. Y lo presentamos en esa clausura de 2017. Pero a la par empezamos a trabajar, convocamos a los jóvenes, a los danzantes del pueblo, a los niños, a los señores, a los maestros. Lanzamos una convocatoria y formamos un grupo aproximadamente de 10 parejas al inicio, se fue agregando gente. Le pedimos permiso al maestro Tello, como director de la Escuela Primaria Progreso. Y allí en la Escuela Primaria Progreso fue donde iniciamos nuestros ensayos por las tardes. Así que este baile del fandango de Artesa se presentó por primera vez el año 2018 en la celebración de un aniversario más de la fundación de la villa de Tututepec. Excelente. Entonces, ahí se presentó por primera vez con el grupo de arteseros, de danzantes viejos, digamos, ¿no? Con los señores, pero con los niños de la Progreso lo habíamos bailado, lo bailamos en la clausura del 2017 de la Escuela Primaria Progreso. Muy bien. No, pues por todo lo que estoy escuchando y toda la información que nos estás compartiendo, pues hay muchas personas involucradas, ¿no? Es decir, enviamos un saludo, como ya lo mencionaste, al maestro Adalid, al maestro Oscar Mata, ¿no? A los que han participado con la composición de algunos temas, a los que te han prestado los espacios, al ingeniero Elmo Simón, ¿no? Pues un reconocimiento a todos ellos que han estado, al profe Heriberto Alcántara, ¿no? También todos los que han participado, ¿no? En esta información, y a los que se nos escapan, enviarles un saludo. Y pues también a ti y a todos los que han participado, a Sonia, mi cuñada también, que ha estado, pues no ha sido fácil este camino, me supongo, porque siempre hay detalles que, hay complicaciones, ¿no? Hay inversión económica, hay tiempo, todo eso, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué otra parte nos quisieras, yo quisiera, bueno, aunque las imágenes lo dicen, pero nos hablarías de algunas, se han presentado en muchos escenarios, ¿no? Yo los he visto en el Festival Costeño, los he visto en Oaxaca, los he visto en las comunidades, pero platícanos tú de esas experiencias que han tenido. ¿Qué te parece? Sí, mira, me gustaría tantito conversar sobre el vestuario. Correcto. Sí, mira, para poder diseñar el vestuario,
Muy bien. Hicimos un trabajo de investigación de un archivo fotográfico que nos compartió el maestro Adalid. Él tiene un archivo fotográfico bastante amplio de diferentes épocas de cómo se vestían las personas en diferentes momentos de la historia de Río Grande. Muy bien. Pero también fuimos a revisar archivos familiares de muchos amigos y conocidos. Por ejemplo, doña María Rivas nos compartió cómo se vestía. Ella, por ejemplo, ella dice, nosotros nos vestíamos con un vestidito floreado, largo, un poquito largo, y nos amarrábamos un listón rojo en la cabeza. Sí. Pero como los archivos fotográficos, en los archivos aparece la gente, hay que decirlo, la gente que tenían recursos para tomarse una fotografía. En esos años no había celulares, ¿no? Tomarse una fotografía era contratar un fotógrafo que viniera de la ciudad, tal vez, a tomarle foto a mis hijos o a mi familia. Y en algunas fotografías aparece, digamos que la gente de clase trabajadora, con su falda floreada, con su rebozo, con su blusa bordada de cajón, bordada en punto de cruz, pero también con otros tipos de bordados, ¿no? Así pasados. De tal manera que nosotros descubrimos que la blusa de cajón era una blusa que siempre le había gustado a las abuelas, tanto chatinas como afrodescendientes, ¿no? Claro. E incluso Gonzalo Aguirre Beltrán, en su libro Cuisla, donde nos habla de la historia del pueblo de Coajinicuilapa, nos dice que, pues, cuando él fue a conocer, tanto los mixtecos como los negros compartían vestuario, vestimenta, incluso la comunidad afrodescendiente también hacía telar de cintura. De tal manera que nosotros descubrimos que esta tradición del uso de la blusa de cajón, las faldas de algodón floreadas, el uso de ceñidores que usaban las señoras para como una forma de refuerzo, ¿no? Yo veía a mi abuelita que se amarraba su ceñidor, a mi tía Anselma y a muchas otras señoras que usaban un soyate, ¿no? En tal manera que fuimos observando prácticas culturales, incluso actuales. Por ejemplo, todavía las mujeres negras de la actualidad se ponen su rebozo en la cabeza, ¿no? A manera de turbante. Los archivos fotográficos nos hablan del gusto de la gente tanto negra como chatina. Y menciono esas dos etnias porque Río Grande es un pueblo de chatinos también, ¿no? Entonces, los primeros pobladores de Río Grande fueron de Santiago Cotepec, de Zacatepec, gente de Juquila. Entonces, pues por eso decidimos este vestuario. Entonces, nosotros sabemos que lo que quisimos hacer, que la blusa de cajón que nosotros elegimos, pues que no se pareciera a la que usan muchas otras comunidades actualmente, que no fuera exactamente igual, porque digamos que el escenario cultural, político, cultural, social del estado de Oaxaca es complejo, es dinámico, sobre todo impulsado por la Guelaguetza, ¿no? Y por los comités que los evalúan. Entonces yo recuerdo el comité de autenticidad que evaluó la propuesta en escena de las chilenas de Río Grande en el 2017 hizo esas observaciones. Nos decían, están utilizando pasos de chilenas de pueblos vecinos. Están utilizando vestuario también que se parece al de pueblos vecinos. Entonces los invitamos a que hagan mayor investigación de sus raíces y que rescaten esas raíces, ¿no? Entonces, no queremos arriesgarlos, esa fue la que ellos nos dijeron, a que suban al Cerro del Fortín o a la Rotonda de las Azucenas y otro pueblo les diga, ese vestuario es de mi comunidad, ¿no? O ese baile es de mi comunidad. Entonces, creemos nosotros que la elección de un vestuario tiene que ver con muchas cosas,
Primero que en un pueblo, en nuestros pueblos haya artesanos, señoras, que confeccionen, que hagan el vestuario. Y entonces ese trabajo lo hizo la maestra Sonia Vargas Benítez. El diseño del vestuario corrió a cargo de ella, intercambiando saberes y experiencias con Adriana Cortés. También abrieron cajones y baúles de abuelas y bisabuelas, donde descubrimos que, por ejemplo, había blusas de cajón que usaban las abuelas con un encaje de bolillo, ¿no? Es decir, no había un solo tipo de blusas, también había blusas que eran del diario, y las blusas bordadas que compraban las abuelas. Las abuelas negras compraban sus blusas cuando visitaban Juquila, cuando visitaban Huaspaltepec, que iban a la fiesta, y entonces también a las abuelas negras les gustaba esta blusa de cajón, pero decidimos hacerla de una manera más sencilla, y las faldas de colores, ¿no? De colores llamativos. Nosotros conocemos a la mujer negra, ella no usa la falda larga, usa la falda un poquito abajo de la rodilla. Y bueno, el vestuario lo fuimos completando con el collar de cuentas de azabache que le gusta tanto a los negros como a los chatinos. Los aretes, pues es un diseño de la maestra Sonia, que es son como racimos de corozo. Porque las mujeres negras también usan aretes que usan las mujeres chatinas y las mestizas, pero decidimos que fuera un tipo de aretes distintos. Entonces, de pronto un día, observando a una tía de Sonia, observamos que a ella le gusta siempre andar con su turbante a la tía, y entonces fue que tomamos esa decisión. ¿Por qué no que las chicas bailen con un turbante? De tal manera que decidimos que fuera con el rebozo de bolita. Actualmente están empezando a usar un turbante de otra tela de algodón negra, porque también se puede usar de colores. Y entonces, pues con los hombres nosotros decidimos seguir usando el traje tradicional de los danzantes de Artesa de otros pueblos que también se usa aquí en la región, que es la ropa blanca, la camisa manga larga, el pantalón lo usamos arremangado porque en Río Grande en esa época había muchos arroyitos, la gente tenía que cruzar el arroyo, y los guaraches cruzados, eso lo usamos aquí en Río Grande, ¿no? Desde hace muchos años. Y a las mujeres, pues le elegimos el guarache pie de gallo, porque a la mujer riograndeña le gusta ese guarachito, ¿no? Así sensual. Entonces, lo mandamos a hacer a la ciudad porque en Río Grande no hay artesanos de guaraches. Entonces, y el atuendo de la mujer lo complementa ese soyate, ¿no? Que se amarran en la cintura, como ya decíamos, lo tomamos de las abuelas, que usaban esto como una forma de ayudarse para el trabajo. Entonces, este trabajo del vestuario, pues es un trabajo de la maestra Sonia Vargas con la compañera Adriana Cortés, para quienes mando un saludo nuevamente. ¿Cómo vamos? Perfecto, muy bien, bastante información que procesar y que pues es bien importante, ¿no? Tenerla grabada para compartirla con las generaciones y que tengan la información del trabajo de investigación que ustedes han realizado, ¿no? Todo el equipo que conforma este fandango de Artesa, pues es todo un trabajo que han realizado y pues vaya nuestra felicitación porque no es fácil, ¿no? Combinar esa parte del trabajo, las actividades personales y pues vamos a decir que es un trabajo que se hace por puro amor al arte, ¿no? Pues una felicitación para todos los bailarines y un saludo para todos los bailarines que han participado, un saludo, no conozco a todos, pero un saludo para
el profesor Miguel Morga, su esposa, la maestra Esmeralda, ¿no? Que son de los profesores que conozco y que están participando muy entregado, como todos los jóvenes que veo ahí, que hay muchos jóvenes que lo hacen de manera entusiasta en sus presentaciones. Ahora sí, como dicen, le ponen todas las ganas en cada una de sus actuaciones, ¿no? A mis sobrinos, a mi cuñada y a todos los que no conozco, va un saludo y un reconocimiento por esa dedicación para seguir difundiendo los sones de Artesa, el fandango de Artesa de Río Grande, Oaxaca. Pues hasta ahí vamos, ¿no? Veo aquí estas imágenes, veo esta imagen, me gusta porque están aquí bajo una enramada, y ahora no sé si pasaríamos ahora pues a tocar finalmente los diferentes escenarios donde se han presentado, ¿no? Aquí está justamente, mira, la maestra Esmeralda, ¿no? Con su alegría que proyecta ella, ¿no? En cada una de sus presentaciones, el profe Miguel, justamente, aquí está. Y veo aquí una imagen que dice 46 en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, la costa, fandango de Artesa de Río Grande, concierto de música afromexicana. ¿Qué nos puedes platicar de esa presentación? Sí, bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en algunos escenarios en la Ciudad de México, en la ciudad de Guanajuato. El año pasado estuvimos en el Festival Cervantino. Fue una experiencia muy formativa, muy enriquecedora, porque pues para los jóvenes y para nosotros conocer otro estado, la geografía de nuestro país, pues siempre es formativo, ¿no? Entonces, más allá del evento mismo, de la relevancia del evento, ¿no? Estar en un evento de talla internacional como es el Festival Cervantino, de tal manera que fue muy enriquecedor estar en este evento, primeramente, y algunos meses después, en el mes de enero ya del año actual, estuvimos en la 46 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, invitado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Oaxaca, y estuvimos ahí compartiendo también nuestra música. Llevamos el fandango. Nosotros siempre que nos invitan a tocar, pues también llevamos nuestros danzantes, ¿no? Para compartir esta experiencia del fandango de Artesa. Y en esta imagen recibimos la visita de los grupos los músicos de un grupo Yolotecuani de la Ciudad de México, el amigo Uriel Contreras, quien está cumpliendo años el día de hoy. Le mando un saludo. Órale, excelente. Pues hay muchas imágenes aquí, ¿no? Aquí está otra, ya hablamos de esta es del Palacio de Minería, justamente, ¿no? Sí. Muy bien. Y veo otra también que se han presentado en nuestro Festival Costeño de la Danza, que se lleva a cabo aquí en Puerto Escondido, en el marco de las fiestas de noviembre. También han estado ahí. Sí, hemos estado en algunas ediciones de manera presencial, y estuvimos en 2 ediciones de manera virtual en los años del COVID. Entonces, correcto. También aquí hemos estado, y bueno, hemos estado también en algunos eventos en los que se celebra ya sea el Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, en el mes de agosto en la ciudad de Oaxaca, también por invitación del Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura. Hemos estado en algunas expresiones festivas de la Guelaguetza. El año antepasado estuvimos por allá, y pues los pueblos de la costa también nos han invitado, ¿no? Hemos participado en la Guelaguetza de Santo Reyes Nopala, de San Pedro Pochutla, en la Guelaguetza de la villa de Tututepec. Estuvimos en un encuentro de pueblos negros en Morelos, y sí, hemos tenido la oportunidad de llevar nuestro baile, ¿no? A diferentes pueblos y a diferentes escenarios, ¿no? Como los que ya mencionamos. Efectivamente, sí, efectivamente los he visto en algunos eventos de diferentes comunidades, tanto de la región de la costa como en los valles centrales, también se han presentado, ¿no? En algunas comunidades también por allá. Sí, en San Antonino, hemos estado en San Antonino, en Ocotlán, hemos estado en Etla, en la villa de Etla. Muy maravillosas experiencias, maravillosas experiencias.
Perfecto, pues eso es lo importante, eso es lo que nos deja el estar participando en este tipo de actividades artísticas. Conoce uno, como lo señalas, ¿no? Las diferentes regiones y la convivencia, ¿no? El aprendizaje que se lleva a cabo en este tipo de convivencias, maestro. Profesor Manuel, pues no sé si quisieras, no sé, quisieras platicar qué tan difícil ha sido mantener este proyecto. ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido el apoyo de las autoridades? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones, a las autoridades? Esa parte quisiera que nos platicaras. Sí, claro. Bueno, mantener el proyecto ha sido enriquecedor por un lado, ¿no? Por todos los aprendizajes que hemos adquirido. Escribí un trabajo que probablemente publiquemos posteriormente, en el cual hago un recuento de los saberes comunitarios que hemos construido a lo largo de esta experiencia. Por un lado, aprendimos mucho, intercambiamos muchos saberes con el maestro Adalid y su grupo de música Baatiú. Okay. Y es importante enfatizar en esta parte porque el maestro Adalid ha hecho mucho trabajo de investigación. Él es conocedor de todos los ritmos latinos y los ritmos costeños, ¿no? Él toca y diferencia perfectamente un merequetengue, una cumbia, un mambo, un danzón. No nada más de escucha, sino de cómo tocar esta música. Perfecto. Y entonces, a través de lo que él investigó y a través de lo que intercambiamos con algunos etnomusicólogos, por ejemplo, con Rie Watanabe, con la maestra Patricia, con el compañero Rubén Luengas, quienes nos orientaron sobre la historia, por ejemplo, del bajo quinto, que era un instrumento con el que se tocaba anteriormente lo del fandango de Artesa, la guacharasca, el violín, fuimos investigando y conociendo, incluso a construir instrumentos, ¿no? El día de hoy ya sabemos cómo hacer una guacharasca, lo difícil que es encontrar un palo de guarumbo para cortar un trozo de guarumbo que sirva para construir la guacharasca, lo difícil que es conseguir una quijada de burro, una quijada de caballo, cómo curarla para que tenga duración y buen sonido, incluso cómo hacer máscaras de los diablos, aunque ese es otro tema. De tal manera que hemos construido muchos saberes, muchos aprendizajes, ¿no? Por otro lado, la proyección y la aceptación del público, digamos, por ejemplo, o la aceptación del pueblo. Tanto maestros, músicos, coreógrafos, danzantes, directores artísticos, público en general, tienen diferentes puntos de vista referente a nuestro trabajo, ¿no? Hay quienes opinan que lo que nosotros hacemos pues es algo que no nos pertenece, y hay quienes rápidamente lo reconocen como un rescate cultural y como una forma de apropiación, más bien de resistencia cultural, ¿no? Es decir, para nosotros como riograndeños, este proyecto del fandango de Artesa es un acto primero de dignidad, en el cual honramos la memoria de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. No podemos dejar que quede en el olvido lo que aquí existió, lo que aquí vivió, lo que aquí se hizo, ¿no? Y lógicamente que lo estamos haciendo de acuerdo a los tiempos actuales, como dije hace rato. Nuestro paso básico, nuestra forma de bailar, respeta el estilo del fandango de Artesa, pero lo hacemos de otra manera, tal vez buscando un estilo propio. Nuestra apuesta coreográfica es también pensando en la integración, que bailen, que participen varios jóvenes, de tal manera que el mensaje que yo le doy a los jóvenes, a las nuevas generaciones, pues es que lo mantengan vivo.
Mantengan Claro. vivo el fandango de Artesa, mantengan vivo los sones y chilenas de Río Grande, mantengan vivo la danza de los diablos, y si se puede recuperen, hay que recuperar también la danza del toro de petate o de los vaqueros, ¿no? Porque también se bailó en Río Grande la danza de los vaqueros, la danza de moros y cristianos, la danza de los viejos. Entonces, Río Grande se ha nutrido de todas estas expresiones culturales que han llegado de diferentes partes. Así que no olviden que es un acto de resistencia cultural y de dignificación de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Mantener viva esta tradición del fandango de Artesa es una responsabilidad histórica desde nuestro punto de vista. Entonces, sí, no sé si se me pasó comentar algo, Héctor. No, dime, pues, a mí me parece que abordamos varios elementos, todos los elementos que nos compartiste, la información fue bastante amplia, considero, y pues no hubo tiempo quizás de lanzar esta entrevista con el público, ¿no? Para que el público interactuara, pero vamos a compartir este video y que pudieran ahí interactuar en las redes sociales, ¿no? Y claro, de mi parte, creo yo que nos diste mucha información valiosa que va a quedar para consulta de nosotros, ¿no? Y sobre todo, el cómo han hecho este trabajo de investigación, y nuevamente reitero nuestra felicitación para todo el equipo, para todos los que han participado para que este proyecto siga vivo. Nuestra felicitación a ustedes, a las autoridades, a los bailarines, a todos los involucrados. Y de mi parte, no sé, Manuel, si quisieras, carnal, enviar algún saludo final o algo más que consideres tú que nos haga falta compartir con el público, con las redes sociales. El sí, público bueno, de las redes sociales. hay mucho más que quisiéramos compartir. Por ejemplo, reiterar nuestro agradecimiento a las autoridades, ¿no? Que como ya dijimos, desde el 2017, Roberto Alcántara, el presidente Javier Juárez, el presidente Yeso Andy, todas las autoridades que han estado presentes, es muy importante el apoyo que ellos nos dan, ¿no? Para nosotros, claro, mantener esa constancia, que quede muy claro que no tiene que ver con ningún partido político, esto nosotros lo hacemos, primero lo hicimos porque el destino ahí nos puso, ¿no? Nos dio la oportunidad, y después lo seguimos haciendo por gusto, por orgullo, por dignidad, pero más por gusto, ¿no? Entonces, mando un saludo a todas las autoridades con las que hemos participado, intervenido, porque hemos tenido el apoyo de ellos, el apoyo incondicional de la autoridad actual y de las autoridades anteriores. Nos han apoyado de manera muy importante, significativa, y les agradecemos. De igual manera, a los danzantes. Quisiera contabilizar por generaciones, por grupos, ¿no? Porque desde ese 2017 han ingresado muchos chicos, y muchos se han ido por cuestiones de trabajo, otros se han ido por cuestiones de estudio, y la pareja que permanece es la pareja de mi compadre Miguel Ángel Cruz Morga y Esmeralda Ortiz, siempre me olvida, comadre, sus apellidos, pero para mí la pareja que ha mantenido el ritmo, es un ejemplo de disciplina, de constancia, de permanencia, porque son puntuales a las reuniones, porque siempre están, porque no se rajan, ¿no? Entonces mi reconocimiento para ellos, para el profe Miguel, la maestra Esme, pero también para todos los chicos, ¿no? Porque todos de alguna manera van integrando un equipo, sus roles, vamos encontrando cada quien su lugar, cómo integrarnos, cómo ayudar, cómo colaborar, y eso es bien interesante porque pues también les aporta una formación. Permanecer a un espacio de este tipo nos da una formación en el compromiso, en la tolerancia, en el respeto, en el intercambio, ¿no? Entonces es muy enriquecedor, y a todos, danzantes, bailadores, padres de familia, porque hay muchos jovencitos que todavía dependen de su familia, y ese apoyo que nos han dado los padres de familia, que le han dado a sus hijos, ha sido muy significativo. Entonces, nuestro agradecimiento para todos ellos,
y pues mientras Dios nos preste vida, aquí vamos a estar. Perfectísimo, pues creo que abordamos todos los elementos necesarios y pues hermano, creo que nos está fallando un poquito la transmisión, te estoy perdiendo, no sé si tú me alcanzas a escuchar. Yo te agradezco tu tiempo, la oportunidad que nos permitió este día domingo hacer esta entrevista y si la vida lo permite, pues nos vemos en una próxima entrevista, algún otro tema que abordar y nos vemos en una próxima emisión. Soy su amigo, el profesor Héctor Sergio Santos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Cuídate mucho.